Eduardo Vázquez Martul, durante mucho tiempo jefe de servicio del Hospital Universitario de La Coruña, nos va a hablar de microangiopatía en el trasplante renal desde el punto de vista patológico. Vamos a ver si esto quedó abierto. Bueno, ¿Esta, verdad? Sí. Ya está, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a los coordinadores del club la confianza que mantienen en mi persona y en mi experiencia. Yo creo que es la segunda vez que toco este tema en esta misma sala y al mismo tiempo destacar que es un privilegio compartir esta mesa con gente tan importante, con tanto impacto en la literatura como los que me han precedido. Cuando me presentaron el tema de hablar de la patología de la microangiopatía trombótica, tuve grandes dudas y lo digo sinceramente, de aceptar o no aceptar. Porque mirando un poco a la historia, y aquí salió muchas veces el siglo pasado, pues dices tú, que vas a hablar de anatomía patológica de la microangiopatía trombótica, si está perfectamente descrita ya desde los años, fíjense ustedes ahí, años del 25 por Moscovich o del 52, y es un término, como se inició, es un término histopatológico, microangiopatía trombótica. Si bien, con el tiempo, pasó como con los cambios mínimos, pues cambios mínimos es un término morfológico, pero a los niñitos con cambios mínimos, con síndrome nefrótico, también empleamos indistintamente esto, que ha creado cierta confusión, sobre todo a nivel de patólogos, no tanto de clínicos, pero sí de patólogos, y como aquí hay patólogos, y yo soy patólogo, quiero hacer este mensaje. El término o el concepto histopatológico en el que se basa no ha variado desde los años que se describió. Es una afectación de capilares, de arteriolas, de vasos finos, engrosamiento parietal, oclusión de la luz y trombosis de pequeños vasos. Eso es invariable y se mantiene constante. Pongo este trabajo, aunque hay trabajos nuevos de este Rubenetti, para enfocar un poco la situación de que efectivamente es podríamos decir, un grupo de entidades con ese denominador común que he puesto antes, que efectivamente hay una predisposición genética que lidera el síndrome hemolítico urémico atípico y es el que ha renovado otra vez en la literatura un término o una enfermedad grave antigua, pero vuelve a estar realmente en auge debido a estas relaciones con el C3 y con los factores que modulan el C3, que es el síndrome hemolítico urémico atípico, y otra entidad, que es la púrpura trombótica trombocitopénica, que patogénicamente tiene relación con el endotelio, pero es el factor von Willebrand y que es la púrpura reumatoide, pero que se incluye también en este grupo en todos los tratados de medicina. Y, lógicamente, está que anteriormente lo dijo el doctor Cruzado, lo que pasa en el injerto. Casi siempre la microangiopatía trombótica liderada, casi siempre, no siempre, por enfermedad de rechazo mediado por anticuerpos. La histopatología va a estar siempre relacionado con la lesión del endotelio. El endotelio sabemos que pierde su resistencia, hay lesión, se descama el endotelio y atrae una adherencia superior a los leucocitos, a factores inflamatorios, consumo de complemento, estrés vascular muy aumentado, la célula endotelial de ser una célula que parece muy pacífica, que está ahí atenuada, que casi no se ve ni con el electrónico, vuelve a coger un esplendor y se ve perfectamente, cuando no solo ya en el electrónico, sino en el óptico, viene a los ojos, es decir, esa célula está muy, muy, muy enfadada, y permítase la expresión coloquial, y ahí empieza la anatomía patológica. Es con esa alteración de esa célula endotelial. Bueno, en relación ya con el tema de anatomía patológica y MAT,
Bueno, yo creo que las dudas que tenemos, tanto los patólogos como los clínicos, es cuáles son los mecanismos que pueden utilizarse en relación con la patología y después tener en cuenta, y esto es para los patólogos sobre todo, de que la biopsia de la microangiopatía trombótica es muy heterogénea. No es un cuadro como la membrana proliferativa con la membranosa que rápidamente se ve porque es una afectación difusa y generalizada. No, vamos a encontrar casos focales y segmentarios. ¿Se me permite un poco? El Sjögren pues empieza las glándulas, en fin. A lo que vamos. Lo importante es cuál es la relación, porque muchas veces la biopsia no solo es el diagnóstico. En el síndrome hemolítico urémico el diagnóstico lo hace el clínico, no así en el trasplante. Ya veremos que en el trasplante parece que la afectación es más focal, no es sistémica, es nada más del riñón y por eso no hay afectación clínica sistémica en el hemolítico urémico o en la microangiopatía trombótica, en el trasplantado. Y después otro punto importante, la biopsia, ¿para qué sirve? Es decir, ahí el patólogo puede ayudar para decidir, sobre todo con estos tratamientos tan costosos. Este riñón, no gasten ustedes más con el paciente porque no hay nada que hacer o no. Yo intentaré un poco, en base a mi experiencia, de lo que es posible que el patólogo ayude. Ya se ha comentado que lo más importante puede ser recurrentes, que esta relación, que ya se comentó previamente, voy a pasar de largo y vamos a centrarnos en el nuevo. Y de dentro del nuevo, yo no tengo experiencia con MAT post-ciclosporina, por lo tanto no voy a hablar de lo que no tengo experiencia, pero sí del rechazo humoral. Hay un punto clave, y vuelvo a insistir para todo el mundo, de que, sobre todo en esta serie de corte de 100 pacientes, que son bastantes, en donde se les trató por temas oncológicos de cáncer con el factor de crecimiento antivascular endotelial, de que en estos un porcentaje muy alto se desarrolla microangiopatía trombótica. Ahí, una vez más, el endotelio está diciendo que hay una relación, pero no solo en estos pacientes, que es una corte importante, pero fíjense ustedes que, aunque no está en negrilla, en 27 pacientes había otras lesiones del glomérulo. Y eso es importante, el mensaje que el endotelio y la patología glomerular. El endotelio es una célula que está ahí, que cuando está tranquila no se ve, pero cuando no está tranquila es capaz de hacer cosas que yo intentaré exponer. Vuelvo otra vez. ¿Cuál es la histopatología? Bueno, la histopatología es antiquísima. Yo pongo aquí los que yo creo del siglo pasado, pues y de otro siglo casi, que no ha variado nada. Desde Siemens, de Ogasser, o la señora Vip, o Gian Antonio en Argentina, o Badel, que fue el primero que habló de la histología del síndrome hemolítico urémico del adulto. Así es su artículo del año 66, porque antes eran niños, y él es capaz de llamarle síndrome hemolítico en un adulto y así lo pueden ver. Es decir, todos estos está perfectamente descrito que la microangiopatía trombótica a nivel anatomopatológico puede afectar al glomérulo o a los vasos. Unas veces preferentemente glomerular, como en los niñitos pequeños, suele ser más benigna, pero si afecta a los vasos, como es en el adulto, tiene otro pronóstico que es bastante malo. Bueno, más post-trasplante la incidencia se comentó. Nosotros tenemos una incidencia de un 2%, pero llega hasta un 15%. No siempre existe una afectación sistémica, y esto es importante para los clínicos y para los patólogos que queremos tener relación con el clínico, porque hay dos tipos y esto es un mensaje. El patólogo que ve biopsia renal tiene que dar un paso hacia la clínica si quiere hacer un correcto diagnóstico. No puede hacer un muro, como por desgracia algunas veces hacemos, no. Tenemos que dar un paso y formar parte de un equipo. Y entonces hay que tener en cuenta que si bien el síndrome hemolítico urémico fuera del trasplante es un síndrome que el clínico perfectamente lo conoce y ya sabe el diagnóstico porque es un síndrome esplendoroso, no así en el trasplante puede haber una microangiopatía trombótica sin ninguna clínica de consumo. Valor de la histología y la estructura en estos casos fundamental.
Por supuesto, ahí es en donde el patólogo tiene la fuerza en ayudar al paciente, porque no solo ayudar al clínico, es ayudar al paciente para un correcto tratamiento. Y hay un alto porcentaje de casos que es muy difícil de saber qué es lo que es, y relacionados también a su vez. En estos casos hay que buscar siempre la relación con mutaciones genéticas, siempre, y ya se ha comentado en este comentario. Bueno, en relación con trasplante, yo traigo aquí lo que se inició ya en Aberdeen, que fue la primera vez que se habló de rechazo moral y lesión de la microcirculación en un meeting de Banff, en un congreso de Banff que se hizo en Escocia, la primera vez que salió de Banff, de las montañas rocosas de Canadá, como saben ustedes, una pequeña ciudad que coge el nombre del grupo. Pues ahí ya se empezó a hablar de la importancia de la microangiopatía trombótica en relación como expresión de un rechazo moral. Y posteriormente, hasta la actualidad, se sigue hablando de que el rechazo moral es una afectación de la microcirculación renal. Y esa expresión de la afectación de microcirculación renal puede tener una expresión con microangiopatía trombótica. Pero puede haber otras cosas, que eso es importante para el patólogo, porque casi siempre hay otras cosas en esa biopsia y ayuda al diagnóstico. En cuanto al C4D o no, ha tenido al principio un valor importantísimo, pero ha dejado de tener un valor porque saben que hay el C4D, puede ser negativo totalmente. Incluso los anticuerpos antidonantes pueden ser negativos y haber un rechazo moral. Por lo tanto, vamos a pasar y pasamos a la siguiente diapositiva, si me deja este artefacto. Efectivamente. Entonces, centrándonos en el tema, ¿qué es lo que tiene que ver el patólogo? Pues la lesión es muy heterogénea. Podemos ver, como vemos ahí, un glomérulo muy congestivo y dirán los patólogos, bueno, la congestión, que no se ve. Se ve más grande. Perdón, disculpen, porque lo virtual algunas veces... Bueno, los patólogos saben que hay congestión, en cantidad de autopsias que hacemos hay congestión, pero es una congestión diferente. La congestión que vemos en una autopsia, que es normal y corriente, que haya, no es la misma que la congestión de la microangiopatía trombótica. La congestión de la microangiopatía trombótica dilata los capilares, están dilatados por cantidad de hematíes. Segundo, podemos ver glomérulos como el primero, es decir, que sin ningún tipo como esto, con esta congestión brutal que dilata, podemos ver glomérulos que inician trombosis, pero fuera de esta trombosis prácticamente aquí no hay nada. Podemos ver glomérulos en donde ya hay muchas cosas, como trombosis, lesión de membranas, endotelio muy prominentes, como ven aquí, o podemos ver glomérulos que inician un infarto glomerular, una necrosis de este glomérulo. Lo podemos ver todo. Depende de lo que busquemos, de si la biopsia es buena y no tiene solamente 3 glomérulos, y tiene muchos glomérulos. Depende de la cantidad, y sí que depende muchas veces de la cantidad de biopsias. Un punto importante de la anatomía patológica es que la microangiopatía trombótica bien establecida, con la hematoxilina osina, en algunos glomérulos vemos lo que se ve aquí, es decir, en algunos glomérulos vemos estos glomérulos, perdón, pero este es muy sensible, es decir, vemos glomérulos como en la primera, es que intento mover la flecha aquí, como macizos, no se ven luces. Pero tampoco hay mucha celularidad, y desde estos glomérulos están como, las luces no se ven, están como ocultos. Pero si hacemos una plata, o un paso, un tricrómico, vemos que sí aparecen las luces, como en este, y aparecen incluso los fragmentocitos, estas bolitas rojas, que es la traducción de los existocitos. Y se ven, eso se ven, hay que buscarlos, claro, por supuesto. Incluso puede haber algunos histocitos espumosos, que ayer se comentó. Pues el histocito espumoso en la microangiopatía trombótica puede verse. Y si hacemos ya una técnica muy sensible, disculpen, pero es que nada más que le toco, se irrita, ¿no? Le pasa como en la célula endotelial. Es decir, podemos ver como abajo el PAS empieza a verse dobles contornos, se ve mejor en esta diapositiva. Bueno, otra vez.
Tienen que ajustarlo porque, vamos, está muy sensible. O con la plata, la presencia de dobles contornos. Quiero ir más rápido porque no hay tiempo, pero lo siento por la sensibilidad del aparato. Entonces, otro punto importante es este puntero, ¿no? Pues el puntero no va tampoco. Se nota que como ya es tarde, pues lógicamente también está irritado. Bueno, a lo que vamos. Se ven dobles contornos, como ven aquí. Y para ir resumiendo un poco, la patología glomerular tiene aquí resumida: hiperplasia endotelial, mesangiolisis, que es muy importante que no se me escape esta fotografía. La mesangiolisis es un término de microscopía electrónica. Muy pocas veces se ve lo que ven con la hematoxilina o sina, cómo se ve, cómo hay ese mesangioflujo que después con el electrónico está totalmente afectado y, como ven aquí, este aspecto en donde desaparecen las características de membrana basal de mesangio debido a una pulverización, está como pulverizado. Bueno, esto es el resumen, es decir, podemos ver todo eso, lo que vemos ahí, y mezclado de forma focal, de forma segmentaria o de forma más extensa. ¿Qué ayuda mucho en el trasplante de la microangiopatía trombótica? Pues casi siempre encontramos lesiones asociadas. ¿Cuáles son esas lesiones asociadas? Desde las lesiones asociadas va desde este tema de congestión, glomerulitis o capilaritis, o presencia positiva o negativa, si es positiva mejor, en relación con cambios de microangiopatía trombótica. Hay que buscar, aparte de la microangiopatía trombótica, en relación con el rechazo mediado por anticuerpos, que haya signos de alteración de la microcirculación, como vemos en esta diapositiva. Hay trabajos que intentan relacionar que el C4d positivo en biopsias rápidas o de poca evolución es más frecuente la presencia de microangiopatía trombótica, que incluso hay más tasa de pérdida de injertos cuando hay C4d muy reciente con presentación de microangiopatía trombótica, o incluso que hay más lesión glomerular y más capilaritis en los casos con C4d y microangiopatía trombótica en las biopsias muy iniciales. El siguiente paso es, si no nos llega la óptica y tenemos la posibilidad de electrónico, mirar la electrónica, porque la electrónica nos va a identificar muy bien la lesión y a nivel subcelular. Aquí tenemos una microscopía electrónica típica en donde se ven, como tengo señalado ahí, con estas flechas, un punto importante, que fue el inicio de la microangiopatía trombótica, que la membrana basal queda al descubierto, es decir, que esto sería la luz por donde, lógicamente, pasa el flujo. Esta membrana basal sin revestimiento de endotelio pondría en marcha esa activación del endotelio con estos endotelios muy prominentes. Fíjense en la membrana basal del glomérulo, de aquí a aquí todo es endotelio, células muy alteradas, en presencia de estos cuerpos redondos, que no son ni más ni menos lisosomas, posiblemente de hematíes destruidos, y en evoluciones en fases más postreras, se sigue viendo esta célula endotelial que ocupa y impide el flujo capilar, y empieza incluso a haber dobles contornos con un daño subcelular. Esta es la célula endotelial de la membrana basal, esto es el podocito. Fíjense, luz, ya no se ve luz porque hay una ocupación por ese ensanchamiento brutal, esa hipertrofia de célula endotelial y del espacio subcelular. Hay un punto importante en las biopsias iterativas, qué significación, de qué manera la capilaritis puede jugar en el desarrollo de una microangiopatía trombótica. Hay biopsias de este trabajo que pongo aquí y en mi experiencia en unos 6 casos, de donde en biopsias iterativas, en la primera biopsia veíamos una capilaritis, como ven ahí, una glomerulitis, como ven ahí, y en siguientes biopsias ven cómo empieza otra vez la patología de la endotelia, este aspecto electrolúcido importante, la acumulación de hematíes como estasis primera y daños que empieza como si hubiera iniciarse ahí como ese aspecto electrolúcido importante y característico de las primeras fases.
Eso en cuanto a los glomérulos, pero también los vasos pueden estar afectados, por supuesto. Podemos ver toda una cohorte de lesiones desde la necrosis fibrinoide, como ven ustedes aquí, segmentaria, necrosis fibrinoide, que pocas veces las he visto, yo creo que nada más en 2 casos de infartos o de rechazo humoral muy acelerado, o estas lesiones que se comentó aquí en algún caso ayer, de esta hiperplasia misoide con oclusión de la luz, o estas lesiones que se ve ahí de pequeños vasos finos ya terminales, arteriolas terminales, o incluso una transvasculitis brutal con destrucción casi o inicio. Todo esto lo podemos ver, como también podemos ver que los vasos no tienen nada. Es decir, que la patología vascular, si existe, para la mayoría es un criterio de mal pronóstico, pero el que no exista no determina, lo negativo no determina no indica el pronóstico, como es lógico. En electrónico vemos que lo mismo que pasaba con la mesangiolisis, si os acordáis, hay lisis también del vaso. Fíjense todo este material flu, este material granular, indica que también todo lo que es membrana basal, no solo del glomérulo, sino de las arteriolas, se estropea, se desaparece. Por lo tanto, como resumen, hay lesiones también vasculares que tienen ustedes ahí y que hay que buscarlas porque la lesión del vaso puede ser segmentaria. En un corte no la veas, pero si hace seriación, aparece el vaso y aparece la lesión. Y algunas veces, como en patología de trasplante, ocurre mucho esto, es decir, imágenes superponibles o imágenes semejantes. Esto es el que les recomiendo a ustedes, la ruta de los faros, la ruta de la muerte, que tuve el privilegio de hacer este verano, y te encuentras con esta roca y dices tú, bueno, ¿esto qué es? ¿Un dinosaurio? ¿Es un dromedario? Bueno, pues parece que hasta tiene por aquí ojos, ¿no? O aquí una chepa. Bueno, pues en anatomía patológica y sobre todo en el injerto ocurre esto que dices tú, bueno, pues esto es lo que acabas de explicar, dobles contornos, un mesange ensanchado, ocupación de células, bueno, pues es una microangiopatía trombótica. Buscamos más glomérulos y decimos, no, pero aquí ya hay más lesión de las membranas, hay dobles contornos, ¿será una membrana proliferativa esto? Que es una microangiopatía trombótica ya más crónica, hay capilaritis, como ven ahí. Bueno, seguimos y nos encontramos con la glomerulopatía del trasplante. La glomerulopatía del trasplante, ya descrita también hace ya varios siglos, porque fíjense ustedes, Zoninger ya lo escribió, después el grupo de Marianac de Australia lo volvió a describir, Habib en el Necker, cuando el Necker era el centro del mundo nefrológico, y es lo mismo que acabo de hablar de la microangiopatía difusa, la alteración de los contornos, subendotelial, desensanchamiento subendotelial, aspecto de mesangiolisis y únicamente añadir el Brinklin, que significa isquemia crónica, casi siempre que lo vean los patólogos, es decir, hay añadido algo crónico, pero lo demás es lo mismo. Bueno, y hay autores que, debido a esta similitud, es una pena que se haya marchado Fernando, porque Fernando Cosío, en el año 2008, dijo trasplante de glomerulopatía, pues tiene una común etiopatogenia con una TMA, es decir, puede ser lo mismo. Y Meehan vio que había en los rechazos humorales gran cantidad de plaquetas dentro de los capilares, e incluso Fortin habló de un factor H en relación con la glomerulopatía de trasplante y en relación, a su vez, con la microangiopatía trombótica. Por lo tanto, son primos hermanos, es la misma entidad evolucionada, ese es un debate. Nosotros en un Congreso Europeo expusimos nuestra experiencia y veíamos efectivamente unas grandes similitudes entre estas lesiones, y incluso se ve en esta fotografía muy bien cómo el subendotelio está terriblemente alterado, como ven aquí, y como ven aquí, este espesamiento subendotelial, que es un marcador histológico importante. Tanto es así que en el año 93, que ya llovió, pues invitado por la SEM, me dieron esta ponencia y yo cogí mis glomerulopatías de trasplante, que eran 17 casos, y las comparé con 20 casos de hemolítico urémico y síndrome hemolítico urémico. Y vean ustedes que son 2 gotas de agua. Hay todo lo que hay en uno, prácticamente lo hay en el otro.
Es decir, que algo, cuando a nivel de electrónico, a nivel de inmuno, a nivel de óptico, ver dos cosas tan parecidas, el mensaje es de que algo puede ocurrir. Y siguiendo con esta idea, pues hicimos una revisión de 627 biopsias comparando glomerulopatía del trasplante, que es un 6,2% de nuestra casuística, con, de nuevo, microangiopatías trombóticas, que era un 2,2%. Y realmente, comparando histológicamente, vean que hay muchas similitudes. La lesión es más difusa en la microangiopatía trombótica, con una P significativa. Hay más microtrombos en la microangiopatía trombótica, por supuesto. Hay mesangiolisis, también hay más. Pero hay las dos cosas hay en ambos sentidos. Si bien en la microangiopatía trombótica hay más intensidad de estas lesiones que en la glomerulopatía del trasplante. Y si miramos el electrónico, lo mismo. Es decir, la hiperplasia endotelial es 100%, la duplicación de la membrana es más en la glomerulopatía del trasplante porque es una lesión más crónica, dio más tiempo a duplicarse, no así en la microangiopatía trombótica. La multilaminación sí que la encontramos en la glomerulopatía del trasplante, no así en la microangiopatía trombótica, pero vean ustedes que prácticamente hay las dos cosas y en lo que no hay en la microangiopatía trombótica, lo hay en la glomerulopatía del trasplante, posiblemente porque sea una evolución. Como ya este autor, haciendo biopsias protocolo, vio que en la primera biopsias protocolo, ya que iban a desarrollar glomerulopatía del trasplante, vio que había esta lesión que ya les enseñé yo en nuestros casos, que es este edema importante endotelial y que después en biopsias iterativas desarrollaban algo que sí que no existe en la microangiopatía trombótica, que es la multilaminación o ya el colapso, en donde indica el mal pronóstico de la glomerulopatía del trasplante. Pero esto que parece nuevo, dices tú, caray, qué novedad, pues mira, fíjate tú, Cameron, en el año 77, hablando de la glomerulopatía del trasplante, el hombre dice que hay lesiones que se parecen mucho, mucho a la coagulación intravascular y al hemolítico urémico, ya este hombre en el año 77. Y ya en el 70, y esto es también importante, que el engrosamiento y la relación de la membrana basal con el daño de la célula endotelial es clarísimo. Epitelial daño, proceso regenerativo, nueva membrana basal, duplicación, aumento de la matriz en un Journal Cell Biology del año 70. Por lo tanto, hay que ver algunas veces la historia para darse cuenta. Cada vez más, ya termino, en el 2000 hay esto, que cada vez más se está aceptando de que la glomerulopatía de trasplante, que es bastante frecuente, y la microangiopatía trombótica son unas entidades diferentes en momentos cronológicos diferentes, como este caso, que ves un capilar brutal con capilaritis entre todo túbulo. Aquí hay un túbulo arriba y un túbulo abajo, lo verán ustedes, es un capilar, y se empieza a ver esta lesión importante de la membrana basal que recuerda la mesangiolisis y parece que empieza ya a haber 2, 3, 4 laminaciones. Tiene que haber más de 6 o 7 laminaciones para la capilaritis. Y por último también, y ya enlazar, de que, ojo, porque en este caso de trasplante de células madre que se ocurre y se está viendo cada vez más, hay un desarrollo en estos pacientes de trasplantados de célula madre, un desarrollo de microangiopatía trombótica. En este trabajo cogen 17 genes relacionados con el complemento y ven que el 75% de estos pacientes, 34 de 77, desarrollan una microangiopatía trombótica con alteraciones genéticas en comparación con solo un 9% de aquellos que no tenían microangiopatía trombótica. Por lo tanto, cuando hay una microangiopatía trombótica, esto nos indica que tenemos que llamar al otro colaborador importante en la nefrología moderna, que es el genetista. ¿Y esto es totalmente morfología, histología, anatomía patológica? No. Es decir, la anatomía patológica tiene que acercarnos también a la patogenia y mediante la patogenia ser una ayuda para el tratamiento adecuado. Porque la glomerulopatía del trasplante, en la experiencia nuestra que teníamos los casos, era decir fracaso total del injerto. Era un signo de mal pronóstico y ahora parece con tratamientos diana que no es un diagnóstico tan fatal
como muy recientemente. Por último, la importancia del acero endotelial, nada más la conclusión. La acción, plaquetas, factores de inflamación, ya da lugar a eso que el patólogo vemos, como microangiopatía trombótica en microscopio óptico y electrónico. Las características histopatológicas estructurales están muy bien definidas, aunque no son homogéneas. A veces hay que buscarlas, a veces solamente hay 2 glomérulos con esa lesión. La MAT es una expresión de rechazo agudo, está claro. La glomerulopatía del trasplante cada vez se ve más que es una evolución de una MAT crónica, de un riñón acomodado, de un riñón que se ha acomodado inmunológicamente y se expresa de esa manera crónica, y la intensa lesión vascular siempre va a tener un mal pronóstico. Por lo tanto, a resumir que toda la patogenia, todo nuestro conocimiento tiene que ir invocado al mejor tratamiento del paciente. Y con esto termino. Esto es una playa muy buena. Muchas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta muy corta. En cuanto a la estrategia esta de eculizumab en pacientes con alteración genética, no tratarles y solo tratar la recurrencia, en el trasplante renal, por ejemplo, bueno, en mi hospital con el Clinic hemos recogido la experiencia de bastantes hospitales españoles. Tenemos 14 pacientes, 9 se trataron con eculizumab, pero hay 5 de la era pre-eculizumab que no se trataron y el 60% recurrieron. La pregunta es, con esa estrategia de no tratar con profilaxis de eculizumab y tratar la recidiva, aunque luego recupera la función renal, ¿histológicamente crees que queda un daño que luego a la larga, como por ejemplo se cree con las mutaciones con MCP, que son aparentemente benignas, pero que luego, curiosamente, tenemos pacientes en diálisis y que se trasplanta con MCP? Entonces, histológicamente, aunque recuperen la función renal, ¿crees que queda un daño? Mi creencia, pues no vale para nada. Porque eso habrá que hacer un estudio prospectivo. Habrá que coger biopsias que tengan establecido la lesión, darle un tratamiento, coger una corte más grande mejor, o 2 grupos, y tratar a ver si ha revertido. Yo creo que una vez que la lesión está en esclerosis, no se pasa. Es decir, está ahí y llevará consigo su evolución crónica, pero los nefrólogos, los patólogos que estudiamos los riñones, sabemos que no hay siempre una relación entre función y disfunción en el riñón. Puedes ver, yo he visto trasplantados de mucha evolución con una fibrosis total del intersticio y los tíos, pues sí, aumenta la creatinina, pero y dices tú, ¿cómo es posible esta fibrosis? Y el paciente no se tiró ese riñón ya. Y existe, no siempre el riñón tiene una correlación exacta entre función y histología, no siempre es la razón. Eso indica que hay un reto importante a seguir conociendo los marcadores de disfunción renal, como la célula tubular. La célula tubular, que es una célula epitelial, o cuando se irrita es una célula mesenquimal, porque se carga de actina y es el inicio de la fibrosis. Esa en boga de desdiferenciación epitelio-mesénquima para explicar la fibrosis. Es decir, hay gran cantidad, pero ese es el reto y por eso estamos aquí todos, porque nos gusta el riñón. Claro. Muchas gracias y 1000 perdones por el retraso, no he sido capaz de cortar el cosido. Muchas gracias.